En el Evangelio de Jesucristo según San Mateo, capítulo 13 y el verso 12. Amén. Y aquí nos vamos a estacionar quizás este mes de enero. Nos quedan 2 dominicales, ¿cierto? Hoy y entre 8 días, o 3, 2. Y tal vez parte de febrero o tal vez todo febrero. Amén. Y vamos a hablar un poco sobre la mayordomía financiera del cristiano. Amén. 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 Vamos a enfocarnos allí. Qué bueno, hermanos, que esto lo podamos adoptar para nuestra vida. Porque de nada nos sirve oír y no hacer. Mateo 13:12. ¿Qué dice? Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Amén. Siéntense, por favor, mis hermanos, pónganse cómodos. Gracias a Dios por su palabra. Dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Bien. Obviamente, si nosotros tomamos ese texto solito, nos podemos confundir porque alguien pensará, bueno, entonces yo no tengo y lo que tengo me lo van a quitar. No es al contrario, que el que no tiene hay que darle, ¿cierto? Porque recordemos que el contexto en el cual está este texto es en un contexto administrativo, de mayordomía. La Biblia dice que un señor encargó sus bienes a 3 hombres, ¿cierto? A uno le dio 5 talentos, a otro creo que fueron 2, a otro le dio 1, ¿sí? Y cuando regresó, el que le había dado 5 ahora tenía 10. El que le había dado 2 ahora tenía 4, pero el que le había dado 1 no tenía sino el mero que le dio, ¿sí? Así que su señor alaba al que tenía 10 y al que tenía 4, pero al que tenía 1 le reprendió y le dijo: no debías de haber multiplicado mi dinero para que cuando yo viniese hallara mi dinero con los intereses. Y aquí añade el Señor: por lo cual les digo que, porque a cualquiera que tiene se le dará más. ¿Por qué se le va a dar más? Porque sabe que administrar. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Por qué? Por mal administrador, claro, ¿cierto? Alguien decía lo siguiente, que si un buen administrador le quitan todo el dinero que tiene, es muy posible que en un año vuelva a tener ese mismo dinero, ¿sí? Porque mucha gente inclusive estaría dispuesta a confiarle su dinero, pues sabe administrar. Pero un mal administrador difícilmente encuentra confianza en inversores. ¿Me hago entender? Bien, entonces, en estas siguientes semanas vamos a estar hablando sobre una forma de distribuir el dinero que, si usted la pone en práctica, hermanos, yo sé que su situación financiera va a cambiar. Amén. No están del todo convencidos. Ok. Hermanos, nosotros somos la iglesia del Señor. Y la Biblia dice que Cristo mora en su vida. Si es que usted es iglesia, eso lo sabe usted, ¿sí? Porque la Biblia dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Y la Biblia también dice que Cristo en nosotros es... Sí, dice también que es nuestra esperanza de gloria, pero también dice que es sabiduría. Amén. Justificación, santificación y redención. En usted hay sabiduría de lo alto. Y aun si considera que le falta, Santiago le dice que puede pedirle a Dios y le dará abundantemente y sin reproches. Amén. Sin embargo, en cierta ocasión, cuando el Señor también estaba hablando del tema, porque sabían ustedes que de las 39 parábolas que el Señor contó, 11 de ellas se relacionan con el dinero.
Y cuando usted lee la Biblia se va a dar cuenta de que Jesús habló mucho más del dinero que de otros temas. Y usted se preguntará por qué. Y ahorita le voy a decir por qué. Pero en cierta ocasión, hablando de términos administrativos, dijo el Señor, porque los hijos de este siglo, ¿sí?, son más sagaces muchas veces que los hijos del reino, que los hijos de la luz. Por eso muchas veces nosotros resultamos como Israel en tiempos de Saúl. La Biblia dice que no fue hallado hierro en ninguno, espada en ninguno, excepto en Saúl y en sus hijos, en Jonatán. ¿Por qué? Porque quien manipulaba el hierro eran los filisteos. Entonces tenía que el pueblo de Israel ir a afilar la espada. Venga, filisteo, afíleme la espada con la que te voy a matar mañana. Resultamos siendo esclavos muchas veces del mundo. ¿Me hago entender? ¿Sí? Y no es eso lo que Dios quiere. En usted hay sabiduría. Y la Biblia dice que la sabiduría puede producir dinero. Eso le pasó a Salomón. ¿Qué quieres que te dé? Le dijo el Señor en Gabaón. Y él le dijo, Señor, sabiduría, porque estoy joven y este pueblo es grande y me agrada tu petición, le dice el Señor. Y con la sabiduría se hizo un hombre millonario. ¿Cierto? Entonces dice la Biblia que la sabiduría sirve para todo. Entonces, hermanos, ¿por qué el Señor habló tanto de dinero? Porque es que el dinero es una cosa terrible. El dinero mide la verdadera intención del corazón de un ser humano. Hay gente que dice que el dinero daña a la gente. No es verdad. El dinero muestra lo que realmente un ser humano es. Porque el ser humano es como la mar. Mire, si usted se para allá en la costa, usted ve mucha agua, ¿cierto? Pero usted no sabe qué hay debajo de esa agua. Así el corazón del hombre. Uno ve la persona, muy buena gente, ¿cierto? Pero nunca sabe qué es capaz de hacer esa persona. Entonces, ustedes no han visto de pronto un pobre que se enriquece y usted dice, wow, pero ¿a este qué le pasó? ¿Sí? Y ese era el temor de Agur. Por eso él decía, no me des pobreza ni riqueza. Porque en la pobreza de pronto reniegue tu nombre y en la riqueza de pronto diga, ¿y quién es Jehová? Bueno, Pablo lo trillaron por todos lados y él estaba más madurito que Agur porque decía, en todo estoy acostumbrado. ¿Sí? Sé dormir en una esterita por ahí en el suelo y sé dormir en 5 estrellas. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque a veces, hermanos, creemos que necesitamos fortaleza en la escasez, pero no crea. Es más complejo vivir en la abundancia que en la escasez. Y la abundancia trae sus propios problemas. Y ser muy rico es tan complicado como ser demasiado pobre, y hasta más. Entonces, tiene sus dificultades, vivir aquí, vivir allí. Y en todo se necesita la gracia de Dios. Amén. Pero el dinero es una cosa que mide la verdadera intención del ser humano. Alguien dijo que no es buena gente hasta que le tocan el dinero. ¿Cierto? Cuando se trata de dinero, de pérdidas, hay 2 temas que son muy delicados para el ser humano. El dinero y los hijos. Usted quiere meterse en problemas con alguien, tóquele los hijos o tóquele el dinero. Eso es bastante delicado. ¿Sí? Así que el Señor habló mucho de este tema porque es un tema donde se prueba también la adoración y la administración. Yo les he dicho a ustedes que nosotros, dice la Biblia, que somos reyes. Y un rey es un administrador. No quiero hacer publicidad política pagada, ni soy partidario de X partido ni de aquel. Solo estaba viendo esta noticia esta semana que el presidente Milei fue invitado a los Estados Unidos para recibir un premio administrativo, algo así. No tengo mucha claridad de qué es, pero por recibir un premio por su trabajo administrativo en el país. Amén. Es decir, internacionalmente el hombre es admirado por cómo maniobró la barca
en medio de la turbulencia económica de esta nación, ¿sí? El dinero prueba la capacidad administrativa de un ser humano y no se necesitan millones, ¿sí? Pero el dinero también prueba lo que el hombre ama. Con el dinero también se puede saber que el hombre ama. Porque usted, ¿para qué quiere el dinero? Para invertirlo en lo que quiere. Porque el dinero en sí mismo no es nada. O sea, ¿de qué me sirve a mí tener una casa llena de dinero y no tengo que comprar? No. O sea, es lo que el dinero representa. Uno puede con la boca decir muchas cosas. ¿Qué es lo más importante para mí? Pero lo más importante para mí es aquello en lo que yo invierto más tiempo y dinero. Eso es. Uno a veces se engaña a uno mismo, ¿sí? Pero en aquello que yo invierto más mi tiempo y mi dinero viene a ser lo más importante para mí, porque uno fracciona estos recursos en prioridades. Y allí determino lo más importante. Por eso el Señor alaba a la viuda delante de sus discípulos. Porque habían ricos que estaban dando mucho dinero a la ofrenda, pero era un dinero que les sobraba, porque eran ricos. Sin embargo, las 2 moneditas que tenía esta mujer, dice la Biblia que era su sustento, era su todo, su comida. Saber que usted va a llegar a la casa, se va a comprar un tecito, ¿sí? Con un pancito para comer, porque no sabe mañana qué hay. Esa era la ofrenda de la viuda. Pero gracias a Dios hay un Dios que todo lo ve. Amén, amén, amén. Nuestro Dios, el único Dios verdadero. Bien, entonces el dinero prueba eso. Prueba el corazón del hombre, que para Dios es muy importante, pero también prueba la capacidad administrativa del hombre, que para Dios también es muy importante por nuestra vocación, por lo que hemos sido llamados. Y por eso el Señor repetidas veces habló sobre el tema del dinero. Amén. Bien, yo lo que quiero en estos días que vamos a estar hablando de este tema es presentarles a ustedes una forma con 5 pasos en los cuales usted puede distribuir su dinero, y si usted no le cambia las circunstancias, ¿sí? Entonces puede cuestionarlo. Pero si usted ve un cambio a favor, continúe haciendo eso. ¿Sí? ¿Por qué? Vuelvo y le digo, mis hermanos, porque la voluntad del Señor es que ustedes sean prósperos en todas las cosas. Dice la carta de Juan. ¿Sí? No solamente en temas de dinero, en todas las cosas. Porque hay desequilibrios. Hay quien se dedica a hacer dinero y se olvida de Dios. Y la caída está a la vuelta de la esquina. ¿Sí? Eso no es prosperidad. La prosperidad es algo integral. El ser crece integralmente. En que es bendecida su familia, sus relaciones, sus hijos, todo. Pero eso tiene una base y es Dios. Entonces, eso es importante. ¿En qué dedico yo mi tiempo? ¿En qué dedico yo mi dinero? ¿Dónde lo pongo? ¿Cierto? Ahora, hay una serie de 5 puntos que usted puede seguir en ese mismo orden. Porque muchos de nosotros no nos educaron tampoco financieramente. Yo se los voy a reducir y se los voy a decir, pero ahorita los vamos a explicar un poco a ver si podemos empezar con el primero o si hoy solamente dejamos planteado el asunto. Pero primero, en mis finanzas debe estar Dios. Porque a veces nosotros decimos Dios es el primero hasta que hablamos de dinero. De ahí para adelante sí no.
Hermano, es que no me alcanza. Sí, no me alcanza. Bueno, es lo que usted cree. Porque usted no cree que Dios puede bendecirle, que Dios puede darle donde no hay. Amén. Porque ese es nuestro Dios. Aleluya. Mire lo que nos contaba el hermano Páez. Es que a mí no me llaman del banco a ver si me dicen que hay tanto. Dios puede sacar de la nada, hermanos, es Dios. Primero, Dios. ¿Sí? Segundo, las viudas, los pobres. Es algo que la Biblia enfáticamente lo ha recalcado. Si usted tiene una viuda, usted debe atenderla primero como familiar suyo, ¿sí? En lo que usted pueda. Repórtese. La Biblia dice que a Jehová presta quien da al pobre, ¿sí? Primero, Dios. Segundo, las viudas y los pobres. Tercero, inversión. Usted debe de tener algo en que invertir su dinero. Invertir es algo que uno le va a dar dinero. Invertir no es el mercado, por ejemplo, porque usted come la comidita, va para la letrina y ahí fue la plata. Eso es un gasto. Es un gasto, es una necesidad, pero no es una inversión. Entonces yo necesito tener inversiones para que esas inversiones me generen para mis necesidades. Cuarto, las necesidades. ¿Qué necesito? Porque a veces nosotros gastamos en lo que no necesitamos. ¿Sí? Entonces, primero, Dios. Segundo, las viudas, los pobres. Tercero, inversión. Cuarto, las necesidades. Y quinto, los gustitos. Los gustitos. Ahorita sí que sé quiero tal cosa, pero ya he hecho este orden. ¿Me hago entender? Lo que pasa es que algunos de nosotros, quizás a usted, no sé, le hayan educado mejor financieramente, pero algunos de nosotros no. Algunos de nosotros nos enseñaron al contrario. Primero los gustitos, entonces nos gastábamos cualquier cosa, nos ganábamos cualquier cosa y desde chiquititos para el kiosco. ¿Cierto? Veníamos con bolsadas así de chisitos y de cosas, de esas cosas amarillas, ese veneno amarillo que vende. Que huele a pata y uno dice, uy, ¿quién se quitó los zapatos? No, es Helen que está comiendo chisitos. Ahora, cuando uno niño es así, llega grande y es igual. Agarra el sueldo, no, es que necesito un iPhone 16 Pro y con los calzones rotos. Amén, amén. Para, pero ¿qué necesidades tenés? Y así mucha juventud hoy día. Porque fulano tiene, yo también. Y en la casa no hay ni comida. Y vive ahí, no aporta ni nada porque necesita comprarse el teléfono, no sé de cuánto. Mira, hay una necesidad. Primero, comes ahí. Vivís, vaya a pagar el alquiler de una casa, de una habitación, ¿cuánto está costando? ¿Quién le lave la ropa y quién le haga comida? Amén. Amén, amén, amén. Esto es un orden, hermanos. Si ustedes siguen este orden, es que a mí no me alcanza. La plata nunca va a alcanzar. Nunca. No, hay gente que gana millones y no le alcanza. Si usted y yo no sabemos administrar 1,000 pesos, no vamos a saber administrar 1,000,000 de pesos. Eso es un principio espiritual. La Biblia dice, en lo poco me fuiste fiel. Mire, a estos hombres solo les bastó unos cuantos talentos para medir su capacidad administrativa. Mire que ahorita leíamos Isaías 61 y 62 y lo que el Señor nos está diciendo es lo que Él tiene pensado para nosotros. Cómo nos va a poner a la luz de todas las naciones para que nosotros administremos. Pero si yo no sé administrar lo poco, Cristo mismo lo dijo. Si en lo poco son infieles, entonces ¿cómo se les dará lo que es de ustedes? Porque esta salvación ya es de nosotros. Amén. Pero a muchos se les va a tener que retener por un tiempo, hasta que aprendan. Entonces, hermanos, si yo con 100 pesos no puedo hacer esta distribución, yo no la puedo hacer con 1,000,000. Es que eso es matemática básica. Si yo sé dividir 100 pesos, yo puedo dividir 10,000 pesos, 1,000,000 de pesos, ¿cierto?
Entonces, usted puede, con esos 100 pesos va a hacer su distribución. ¿Sí? Va a tener una distribución de primero lo que es de Dios. Después va a sacar un porcentaje para el pobre, para la viuda. Si no tiene una en su familia, búsquese una. Amén. Búsquese una viuda. Ahora, estoy planteando, ¿no? Porque esto lo vamos a desarrollar en estas próximas semanas. No ponga su platica donde no la debe poner. Hay mucho vividor. Es que yo le doy al pobre, sí. Un señor que se para ahí en el semáforo a pedirme, y el señor tiene 20 años y está bien joven y aliviado. Que trabaje. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. ¿Me hago entender? Así que si usted puso esa platica allí, esa platica se perdió. Porque el diablo nos roba también a veces frenteado. No, yo ayudo al pobre. ¿A quién le dio? Al muchacho drogadito que me viene a pedir. No, se está ayudando al tranzas. ¿Se puede entender? Pues si quiere ayudar al muchacho, póngale un plato de comida, pues al menos de frente. Él se lo coma delante de usted. Pero no le dé dinero, porque él está esclavizado por una cadena y allá termina el dinero. ¿Sí? Entonces, el pobre es una persona que carece de lo principal. ¿Qué es lo principal? Comidita y un techo o un abrigo. Ya. Pero si usted conoce allá a doña Ramona, un ejemplo, una mujer solita que hace tortillitas para poderse ganar la vida, y el día que llueve y no puede hacer tortillas, no tiene con qué comer, ayúdele. Que a Dios le está tomando nota. Amén. Pero dijo el apóstol Pablo que primero los de la casa. O sea, que usted esté buscando viudas por allá y tal vez con gente aguantando hambre en su casa. Gente que tiene imposibilidades de ganarse la vida porque hay gente que no puede. ¿Me hago entender? No, es que yo ayudo aquí a mi hermanito que no me puede ganar la vida y está bien aliviado y se levanta a las 2 de la tarde y ni se anima a buscar trabajo. No. Ya eso es alcahuetería. Amén. Bien. Entonces, ese es el planteamiento. Yo esos 100 pesos los puedo distribuir. No tiene que ser, es que yo solo lo puedo hacer si gano más. No, es un engaño en el que a veces caemos. Es que si yo tuviera más plata, es mentira. No. Si yo tengo 100 pesos, yo eso lo puedo distribuir, lo de Dios. Saco un pedacito para las viudas, para el pobre. Saco otro pedacito para invertir. Hermano, pero es que saqué para invertir y me quedaron 20 pesos, 30 pesos. Sí, pero 100 pesos mañana, pasado y pasado, cuando usted vaya a mirar, ya hay 1,000, ya hay 2,000, ya hay 10,000, ya hay 20,000. Con esos 20,000 usted puede invertir. Ahora, eso hay que tomarlo con seriedad. No, es que quería salir a comer helado y saqué la inversión y me lo comí. No está haciendo nada. Sea responsable con usted mismo. Si usted ya puso ese dinero para invertir, es para invertir. ¿Sí ves? ¿Qué es inversión? Es algo que a usted le va a producir más dinero. Amén. Y sepa dónde va a invertir. Pero esto lo vamos a desarrollar más, ¿no? Porque a veces oímos, venga, ponga la plata aquí en la pirámide que entre 8 días tiene el doble o el triple. Corra porque eso no es cierto. No, alejarse. Vea, creo que aquí en Argentina, Ualá creo que es uno de los bancos que más tasa anual está pagando al año y paga el 35%. Y eso ya es una exageración. Ahora es una entidad que es seria, ¿no? Pero es 35 al año. Para que ustedes digan que en 8 días le van a volver el doble del dinero. Eso
es real. Algo raro hay. Si usted pone la plática ahí, lo más probable es que esa plática. Hermanos, a veces nosotros nos damos la mala vida y después culpamos a Dios. Señor, deme dinero, pero le he dado. ¿Y qué? Es que el punto no es que tengamos dinero y tengamos, el punto es qué hacemos con él. Para Dios es más importante el ser que el hacer. ¿Qué forma Él en nosotros? Porque lo que dice el apóstol Pablo es que mañana será el mundo el que esté bajo su autoridad, bajo su administración, el mundo entero. Entonces si vemos esa grandeza a la que Dios nos ha llamado, el mundo entero va a estar bajo su administración. Entonces a Dios le importa bastante que usted aprenda hoy. Amén, amén. Sí, entonces Dios, sí, a veces nos saca de las candeladas, pero Dios no se alegra en eso. Ay, me alegré porque saqué a mi hijo de una candela porque tenía este problema financiero y lo saqué de ahí. No, no, no. Dios se alegra cuando nos ve que ya somos personas fiables, que nos puede dar y que nosotros producimos. Wow, este va por el camino que yo quiero. ¿Me hago entender? Porque eso es madurez. ¿Claro hasta ahí? Ok. Entonces vamos a repetir el planteamiento. Primero, ¿qué? Es de Dios. Dios quiere que lo reconozcamos en todo a Él como primero. Amén, amén. ¿Cierto? Amén. Porque a veces sí, primero Dios en mi familia, primero Dios en mi tiempo, primero Dios en la mañana, pero en el dinero no, Señor, ahí primero no. Sí, ahí vota el cambio ya el creyente. Por eso el dinero mide tanto la intención del corazón, porque el dinero representa nuestra vida, pues para ganárnoslo invertimos tiempo y fuerzas, vida. Entonces, lo de Dios, las viudas, la inversión, las necesidades y los gastitos. Al final de la cola van los gastitos, ¿sí? Los gastitos no, los gustitos. Sí, porque ya uno tiene antojitos, ¿cierto? Cosas que no son necesarias, pero que nos gustan y a Dios también le gusta complacernos en esos gustitos, ¿cierto? Claro que sí. Ay, es que ese vestido que me enamoró, ese vestido. Ese bolso, ya me veo en él. Esos zapatos. Son gustitos y tienen 20 bolsos en la casa, pero les gustó ese de cuero de cocodrilo. Cada 8 días. Tiene que ser, el bolso tiene que ir con los zapatos y el reloj, entonces eso es un problema. Las mujeres dicen, ¿ustedes cómo hacen para vivir con un solo par de zapatos? 20 pares de zapatos con un solo pie. Y nosotros con un par de zapatos vivimos la vida contentos. ¿Cierto? Contentos. Las mujeres no. Ellas son una montaña de zapatos así. Cuando van a poner unos zapatos, ¿qué problema? ¿Ah? Y por cada vestido tiene que haber un par de zapatos. Esos gustitos, el Señor también le gusta complacérnoslo, pero cuando hemos aprendido madurez. Amén. Cuando hemos aprendido a usar las cosas como deben de ser. Por eso allá dice el profeta, ¿por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Porque cuando tenían hambre estaban comprando otra cosa en vez de comprar lo que se debe. El problema no es comprar esto, aquello, lo otro. No, el problema es cuando uno es desordenado. Ese es el problema. Hay quien dice, es que yo a Dios no le pido nada material. No, nosotros a Dios le podemos pedir lo que nosotros queramos. La Biblia dice que todo lo que pidamos creyendo, Él nos lo va a dar. Lo que pasa es que a Dios no le agrada es el desorden. Porque la Biblia dice que Dios es Dios de orden. Y de donde no hay orden hay confusión. Y desorden es cuando yo tomo lo que de aquí, lo pongo allí, esto aquí y esto allí. Y cuando es una necesidad, lo de la necesidad me lo gasto en el gustito. Y no he suplido la necesidad todavía. Y me estoy dando gustitos con una montaña de necesidades, ¿sí? O me estoy gastando plata que debería invertir, o en fin. ¿Me hago entender? Porque yo sé que a todos aquí en algún momento nos ha llegado más plática de la que necesitábamos. Y no me digan que no. Sí.
La Biblia dice tiempo y ocasión les dado a todos. Todos sufrimos situaciones difíciles, pero a todos también se nos aumenta un poquito a veces por ahí el ingreso. Pero el problema es que como no hemos sido educados en esto, cuando entra un poquito más de plata, ¿para dónde? Al kiosco. De shopping, ¿para dónde voy de shopping? El gustito, pero ya tienes para invertir algo. Pero si ese montico que llegó de más en algún momento, usted dice, esto no existe, esto lo meto en la inversión. Resulta que usted ahorró y por allá alguien le ofreció algo y hay una oportunidad buena y se puede comprar. Pero como usted no tiene nada. Pero si usted ahorró y tiene ahí, sí, está bien, le puede proponer, vea, tengo tanto. Y si usted ve que eso le puede producir un poquito más, entonces eso lo tiene ahí y después con eso otra cosa y así. Amén. Y hermanos, esa es la voluntad del Señor, no que seamos esclavos como los israelitas en Egipto. Porque a veces uno se esclaviza, hermanos, del mundo. Y lo que el mundo diga. 5 de la mañana aquí, 5 de la mañana ya el cristiano a veces ni puede orar porque llega a las 11, 12 de la noche y entonces ¿a qué horas duerme? Y se pone a orar y queda dormido. Claro, el pobre está durmiendo 3, 4 horas diarias. Yo conocí a un hermano que a las 3 de la mañana le tocaba entrar a trabajar porque era una panadería. Y bueno, no sé aquí, pero en Colombia las panaderías desde las 6 de la mañana ya están atendiendo a la gente, entonces el panadero tiene que llegar a las 3. Sí. Entran de madrugada y salen a la 1 o 3. Bueno, el que yo le digo, a la noche salía. A las 11. Iba llegando como a las 11 a la casa a dormir. Ese pobre lo estaban matando, lo estaban explotando. ¿Y el hermano? El hermano. Sí. Entonces, no, hermano, eso no tiene que ahí frenar en seco. Y decir, pará. Hay que pedirle a Dios sabiduría, cómo yo produzco. Amén, amén. ¿Cierto? Amén. ¿Cómo yo potencializo esto? Bueno, comencemos entonces. Vamos a empezar, hermano, por el punto número 1, ¿sí? Teniendo este camino que les he planteado, cabe resaltar, hermanos, que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos de corazón, voluntariamente, ¿sí? En Cristo Jesús, cada uno es libre. Nuestras decisiones traen una consecuencia, ¿sí? Ok. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas nos serán añadidas. Bien. Nosotros en la iglesia, hermanos, o la obra de Dios hoy día se realiza por medio de la iglesia. O muéstreme otra institución a través de la cual se realiza la obra de Dios en la tierra. El ANSES, la OEA, la ONU. El arca. ¿El arca de quién? ¿De Noé o qué? Allá, bueno. Muéstrame otra institución sobre la cual se desarrolla la obra de Dios sobre la tierra. No la hay. No existe. La única institución en este momento a través de la cual el plan de Dios se está desarrollando es la iglesia. Amén. No más. Por eso la Biblia llama a la iglesia el cuerpo de Cristo. Ni siquiera el pueblo de Israel hoy día. Por eso la Biblia dice que el reino, ¿sí? El Señor vino al pueblo de Israel. Porque el Señor viene desarrollando un plan desde la antigüedad. Y lo estaba haciendo a través del pueblo de Israel. Y viene a ellos, pero el pueblo de Israel también fracasó en ese intento. Porque ellos privatizaron a Dios. Ellos dijeron, Dios es mío y de nadie más. El gentil es un perrillo, es una cosa terrible. Comer con un gentil, no. Cuando Dios los había puesto en la mitad del mundo para que ellos dieran a conocer la palabra. Hay quien dice que no existía la evangelización, bueno, es la palabra precisa, pero sí existía. En el sentido de que alguien podría ser prosélito, creo que es la palabra.
Si una persona quería vincularse a la nación de Israel, podía hacerlo. Era circuncidado y hacía parte del pueblo. Pero no, el pueblo de Israel se encerró en sí mismo. El Señor viene y lo crucifica. Así que Él encarga entonces ahora el trabajo a la iglesia, que es un grupo de personas de entre los gentiles, para que su reino se siga desarrollando sobre la tierra. ¿Claro hasta ahí? ¿Sí? Bien. Entonces el reino de los cielos hoy día se desarrolla a través de la iglesia. Si la iglesia se quita del mundo, ¿quién va a hacer entonces la voluntad de Dios en la tierra? Nadie. Es la iglesia, la institución. Y cuando hablo de institución, hablo de la iglesia como entidad universal, no como concilio tal, como iglesia tal, no. Amén. ¿Quién es iglesia de Dios sobre la tierra? Amén. Es una institución establecida por Dios. Y esta es la encargada de desarrollar el reino de los cielos sobre la tierra. Amén. Entonces, cuando hablamos de aportar para el reino de los cielos, hablamos de aportar a través de la iglesia. ¿Me hago entender? Porque la iglesia es la que desarrolla la obra de Dios. Entonces, cada vez que se establece un misionero, cada vez que se establece un predicador, cada vez que hay una familia en X lugar predicando, cada vez que se construye un lugar para que la iglesia se congregue, cada vez que se abre una emisora para que X pastor predique o X hermano o X predicador, el reino de los cielos está avanzando. ¿Claro hasta ahí? Ahora, en todo ello se requiere dinero. Dinero. Mire, cuando uno ya tiene conocimiento en las partes administrativas de una iglesia, se da cuenta que todo es dinero. En este mundo, el mundo funciona así. Más, usted se ha llegado a preguntar de qué vivía el Señor y los discípulos. 12 hombres desarrollando un ministerio y el Señor 13. ¿De qué vivía? Bueno, por allá la Biblia menciona que habían mujeres. De hecho, había una mujer, creo que era esposa de un hombre llamado Chus, algo así, intendente de Herodes, que aportaba al ministerio del Señor. Claro está que el Señor no recibe nada de nadie si su corazón no viene con ello. Amén. Entonces, hermanos, el reino de los cielos se está desarrollando hoy a través de la iglesia. El reino de los cielos es un gobierno. Yo no sé si usted lo ha visto así, pero es un gobierno. ¿Ok? Y cuando nosotros hablamos entonces de aportes al reino de los cielos, hablamos por lo menos de 3 cosas. Hablamos de diezmos, hablamos de ofrendas y hablamos de primicias y hablamos de votos. Que ya estas cosas las menciona la Biblia, ya las vamos a ir mirando y por qué existen, cómo funcionan y para qué son. Amén. Diezmos, ofrendas, primicias, votos. Ahora, ¿qué es el diezmo? ¿Dónde nace el diezmo? ¿Ustedes qué dicen? Nació desde Adán. Abraham. Primera vez en la Biblia se menciona en Abraham. Sin embargo, ¿por qué había el concepto de diezmo? O sea, tiene que tener un origen. Bien. El diezmo nace cuando nacen las naciones. A ver. El diezmo es un aporte que hace un ciudadano a su gobierno o al Estado para que el Estado cumpla con unas responsabilidades. Básicamente es eso. Si usted no lo sabía, usted diezma a la nación de Argentina. Solamente que el diezmo suyo es cerca del 40% en algunos productos, ¿sí? En otros el 20 y algo, como el IVA, si es tecnología. En fin, usted diezma a el Estado de Argentina por todo lo que usted hace. Si usted compra una casa, usted tiene que pagar el uso de esa tierra. Por eso la tierra nunca es de uno. Uno dice, es que esta casa es mía. No le pague impuestos cada año al gobierno a ver si no se la quitan.
¿De quién es la tierra entonces? Del gobierno. Uno lo que le paga al gobierno por dejarlo vivir ahí. ¿Me hago entender? Usted debe pagarle al gobierno por tener su casita ahí, con impuesto. Pero si usted se antojó de una polentica y va a comprar la polenta, usted le está pagando en algunos productos hasta el 40%, creo que en ellos el arroz, para el colombiano que come tanto arroz. O va a ir a comprar una gaseosita, pues ahí va aplicado un tanto por ciento. ¿Sí? Cuando le llega el boleto de la luz, ahí viene también impuesto por aquello y lo otro. Si usted lee detalladamente, viene ahí que le están aplicando el diezmo. Y no es el diezmo porque el diezmo es el 10% y no el 20 o el 30 por esto, por aquello. ¿Sí? Y si va a la estación de servicio. Claro, en todo lo que usted compre, si va a cargar la nafta allá, pues ahí también le están aplicando. Todo lo que usted haga. Y si ya el gobierno ve que su sueldo está teniendo muchos ceros, lo llama a relaciones. Venga para aquí, papito. ¿De dónde tanto ingreso? ¿Usted por qué está moviendo tanto de Mercado Pago? ¿Ah? ¿Qué pasa con estas transferencias? ¿Sí? Ahí lo llama la FIP. Venga, deme cuentitas de esta platita. ¿Usted no cree que vende churro en la playa porque usted está ganando tanta platica? Es que está lleno mucho churro. Está prosperando el negocio, ¿qué? Hizo caso al pastor, venga para acá, papi. Oh, con eso. ¿De dónde la camionetica? Ese carrito que compró tan nuevito vendiendo churros. ¿De dónde Toreto? Así que los van llamando a relaciones. Y venga para acá. A trabajar. Así que desde que existen los gobiernos sobre la tierra empezó el diezmo. El diezmo es un aporte impositivo, un impuesto a la nación para que la nación cumpla unas obligaciones. ¿Como cuáles? ¿Qué es en lo que una nación gasta más dinero? A ver, ¿quién me dice? Seguridad. Seguridad y defensa. Si un día de estos Maduro le da por decir, vamos contra Milei, pues imagínese si no hay un ejército. ¿Cierto? Y porque como está de tenso ahorita la situación con Maduro y Milei, uno nunca sabe. Pero un ejército está para salvaguardar la soberanía de una nación. ¿Cuántos efectivos tiene Argentina? No le ha pasado ese dato. Bueno, el último dato que conocí de Colombia estaba de 350.000 efectivos. ¿Cuánto se come esa gente todos los días? Esa gente hay que pagarle. Porque no solamente come, pues es el trabajo de ellos. Porque el servicio militar es obligatorio solamente 18 meses. Ya. Después de los 18 meses, si el gobierno lo necesita, usted le tiene que pagar un sueldo. Y 350.000 personas pagándole, comiendo. Aparte de eso, esos helicópteros y esos aviones, eso come gasolina. Dice ¿Sí? que en septiembre de 2024 Argentina tiene alrededor de 72.000 efectivos militares activos. 72.000, claro, porque Argentina es una nación que gracias a Dios tiene paz. De hecho, el diálogo de paz que planteó el expresidente Santos, el propósito era bajar de 350.000 a 250.000 efectivos en Colombia. Colombia demanda más seguridad porque es una cuestión un poquito complicada a veces. Pero eso es inversión y hay que estar ahí porque uno nunca sabe cuándo por ahí alguien se endemonió y quiere meterse a la brava al país. ¿Cierto? Y hay que defenderse. Alguien dijo, si quieres vivir en paz, prepárate para la guerra, y a veces toca. Entonces, ahí está. Hay que pagarle a esa gente. Hay que pagarle a la policía. Cosas que si a usted lo están robando, usted llamó al 911. Rápido, por favor. Ahí mismo llegan, ¿cierto? Ponele. Bueno, después de una hora, pero llegan. Mucho viento a favor. Al menos a tomar el reporte, pero llegan. ¿Sí?
Si a usted se le prende la casita, llaman 911 y los bomberos llegan. Al menos a recoger lo que se cayó, pero llegan. Amén. Ok, no le tiremos tan duro a las entidades públicas. Pero si usted quiere irse a pasear porque llegó el fin de semana y por allá quiere irse a Buenos Aires a comerse un helado, usted sale por la avenida, ¿cierto? Por la ruta. Ay, que no vaya a haber un pozo en la ruta porque ahí sí maldice. Bueno, para mantener esa ruta hay que pagar. Por eso cuando usted llega a una casetica por allá que está en el medio de la carretera, ¿la han visto? ¿Sí? Que le piden platica. ¿Sí? No se lo vaya a saltar porque va preso. Ahí hay que pagar. Ese dinero lo usan para que pavimenten las vías. Si a usted lo agarra un dolor de panza muy duro, ¿cierto? Usted se va para el regional y lo atienden de una. Bueno, de 1 a 2 de la mañana, pero lo atienden. Ahora, esos doctores que trabajan allá hay que pagarles, ¿sí? Porque gratis tampoco trabajan. Uno dice, no, es que la salud es gratis. No, no es gratis. La está pagando el gobierno, que es distinto. ¿Sí? A veces esa es la confusión, ese es el problema con las entidades públicas, que quieren tratarlo a uno como si fuera gratis y no es gratis. Ay, que no les pague el gobierno un mes a ver si no salen con pancarta afuera allá. Una vez me tocó llevar un enfermo y llegué yo allá a la cita donde estaba ahí el doctor está afuera con un pancarta. Ay, sí. Me provocó cantar la canción de Juan Luis Guerra, no me digan que los médicos se fueron. Y hermanos, todo eso es un gasto. ¿Cuánto es el gasto de una nación al año? Eso es una cantidad de millones de dólares. ¿Sí? Hay que pagarle a fulano, hay que pagarle a toda institución que tenga el gobierno, hay que soltarle plata. ¿De dónde sale esa plata? De su diezmo que paga a la nación de Argentina, que es el 20, el 30, el 40, de acuerdo a lo que usted compre o haga. De ahí sale ese dinero. Quien sostiene el Estado es usted. Y hay diezmos directos e indirectos. Oiga, directos e indirectos. ¿Cómo es eso? Los indirectos son los que uno compra en el kiosco en dulcecita. Los que uno paga, pues uno no se da cuenta. Pero los directos son los que el pastor dice que uno paga por la casa, donde está. Indirectamente le cobran. Ya, y cuando lo llaman a uno así, que por qué compró aquello y todo con churros. Ya. Bueno, entonces, hermanos, haciendo a un lado, pues, que no es el tema que estamos hablando, ya los malos usos y manejos de estos recursos, es justo delante de Dios pagar impuestos. ¿Por qué? Porque se requiere una sociedad en orden. Y si no hay dinero, no hay orden, porque entonces no hay seguridad. No se le puede pagar al policía, porque el policía no puede hacer policía y vender churros para vivir. ¿Y cómo? Venga, que es que hay un problema tal cual. No, el policía está vendiendo churros. No, ¿cómo va a vender churros el policía? O es policía o vende churros. Y para ser policía necesita que le paguen. Y más allá de que el trabajo se haga bien hecho o no, pues hombre, la ley le da un orden a las cosas. Ahí está el ejército, ahí están las instituciones, ahí está el hospital. Gracias a Dios por el que hay, en otros lugares no hay. ¿Sí? Entonces, ahí están esas instituciones y eso se paga de la contribución de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque al ser ciudadanos, entonces tienen una obligación, ¿sí? Proveer para la nación. Y eso hace la grandeza de una nación. Ahora, es allí porque después de que Noé sale de la barca, se empiezan a construir clanes y posteriormente vienen apareciendo las naciones. Pero es obvio que para que una nación se sostenga se necesita un tributo. Y ahí empiezan a hacer el concepto de diezmo. En la antigüedad era diezmo. No es como ahorita que eso ya va por el tanto por ciento. En la antigüedad era diezmo. El ciudadano aportaba el 10% al gobierno, al rey. Y el rey se armaba de un ejército y los protegía de ejércitos invasores y otras cosas. El diezmo está relacionado con el reino. Cuando usted le hable de diezmo, es reino, es gobierno. Eso es.
Ahora, recuerden que por allá, la primera vez que se nombra el diezmo en la Biblia es cuando le secuestran a Lot a Abraham, ¿cierto? Por allá vienen unos reyes que se unieron e invaden la región de donde vivía Lot y se lo llevan secuestrado con sus hijos. Y se da cuenta Abraham de eso y como era su familiar, su sobrino, entonces él se arma de un ejército, va tras ellos y Dios le da la victoria y logra liberar a los cautivos y toma botín del asunto. Cuando venía de camino se le aparece ¿quién? A Abraham. Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Melquisedec es una teofanía de nuestro Señor Jesucristo. Por eso él le dijo a los fariseos, Abraham vio mi día y se alegró. Y ellos dijeron, ¿cuándo? No tienes 50 años y dices que has visto a Abraham. Estaba hablando de Melquisedec. El Señor Jesucristo se le apareció a Abraham en la forma de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Rey de Salem. O sea, es importante que usted analice en qué forma se le aparece Dios a una persona para saber la naturaleza del asunto. Él se le aparece como rey, ¿sí? El rey de Salem. Salem es Jerusalén, ciudad de paz. Ahora, él ve al rey Melquisedec, que es sacerdote del Dios Altísimo. Rey y sacerdote, mire que por eso es una teofanía de Cristo, es la misma naturaleza que nos ha plantado, reyes y sacerdotes. Solo en él operan ambas cosas, rey y sacerdocio a la vez. Entonces, cuando él ve el rey de Salem, él da el tributo, da el diezmo, ¿sí? Da el diezmo, reconociendo que fue por la protección de él que él tuvo la victoria. Y ahorita entonces el rey de Salem lo bendice, ¿sí? Y le da pan y vino, provisión, porque esa esa protección es la que da el gobierno. Después volvemos a escuchar el concepto del diezmo, ¿cuándo? En Jacob también. Con Jacob. Recordemos que Jacob, su hermano, lo iba a matar, ¿cierto? Entonces él huye y por allá pone una piedra de cabecera, pobre porque era lo que tenía, ¿sí? Y se le aparece el Señor en medio de una escalera arriba de una escalera que ángeles subían y bajaban. Así que él dice, wow, esto aquí es terrible, esto es presencia, casa de Dios, puerta del cielo. Y entonces allí es donde él le dice al Señor y le propone pues que va a dar el diezmo. Eso está en 28, Génesis 28. Como lo hacían sus antepasados. Lo que pasa es que, de allí es donde, mire, Dios no está en la obligación de recibirle diezmos a todos. Y allí es donde yo quiero que ustedes lleguen a comprender, porque a veces nosotros hacemos las cosas sin ciencia. Sin ciencia. Cuando Dios le recibe a uno el diezmo, Dios también tiene un compromiso para con el diezmador. Por eso Dios no está en la obligación de recibirle a todos. Me explico. Si un extranjero viene aquí y va a pagar impuestos allá a la FIP o algo, ¿qué le van a decir? Que no. ¿Que no? No. ¿Por qué? Porque su nombre no registra aquí, usted aquí no debe nada y nosotros tampoco tenemos obligación con usted. Es más, por eso ahorita el gobierno está diciendo, bueno, no más universidad para extranjeros que no estén radicados en el país. Estaba escuchando hace poco otra propuesta, no salud para extranjeros, porque vienen aquí los turistas, se llevan la salud y se van en 8 o 15 días, que vengan y paguen su salud aquí privada, ¿sí? Por lo mismo, porque nosotros tenemos responsabilidad con los nuestros, no con los que no son nuestros. Entonces, eso es el diezmo lo vincula a uno a un sistema de gobierno. Cuando usted da, sin embargo, nosotros aunque somos extranjeros, pero somos radicados, a nosotros ya nos llega también el impuestico. ¿Sí ves? En esto, otro, si tienes algo, también ya hay que empezar a reportarse con el gobierno. Bien. ¿Dónde les dije que íbamos a leer? En Génesis. Génesis 28. Amén. El 22, 28-22. Conversación de Jacob con el Señor. Desde el 20 dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare, protección, mire, ¿ves? Amén. Protección, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, provisión. Y si volviere en paz a la casa de mi padre, entonces, ahora sí, Jehová será mi Dios. y esta piedra he puesto por señal, será casa de Dios, y todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Amén. Lo que quiero que ustedes me entiendan es que el concepto del diezmo en la antigüedad no es religioso. Aunque nosotros hoy día cuando se habla de diezmo se cree que iglesias y que religión y que esto, el concepto etimológico del diezmo no es religioso, es político. ¿Me hago entender? O sea, lo que está haciendo Jacob es plantearle a Dios un negocio. ¿Sí? O sea, si usted es mi rey, pues,
usted me protege y me provee. Entonces o sea, el hecho de que él dijera, todo el diezmo apartaré para ti, está diciendo, yo entonces voy a someterme a su gobierno. Amén. Porque eso es el diezmo. El diezmo es cuando uno se hace tributario de un gobierno, es porque uno se sometió a ese gobierno. ¿Sí? Es algo que es muy profundo, muy especial. Sino que hoy día lo han hecho, que religioso y que esto y que está la forma en que se enriquecen. Bueno, quizás algunas iglesias hayan pervertido este principio bíblico. Tal vez, seguramente que sí. Pero yo lo que quiero es que ustedes lo puedan ver con ciencia espiritual, para que así lo practiquen con pericia, ¿sí? Y de esa manera puedan comprender realmente por qué uno hace lo que hace bien. Estamos sintetizando porque ya el tiempo se nos ha ido y bueno, nos va a tocar dejar a media marcha, pero estamos hablando entonces de 5 pasos en los que debemos invertir nuestro dinero si queremos realmente consolidar lo que queremos. Lo de Dios, los pobres, inversión, necesidades y gustitos, ¿sí? Entonces empezamos con el punto número 1, lo de Dios, donde hablamos de diezmos, ofrendas, votos, primicias. Estamos en el diezmo. Y en el diezmo estamos hablando que el diezmo es un concepto político. Cuando hablamos de diezmo estamos hablando indiscutiblemente de un reino. Ok, vamos a tocar 2 puntitos más y ahí les termino, como al menos para dejarles clara la idea de que el diezmo es un concepto político. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, lo lleva al desierto y allí lo establece como nación, ¿sí? Y allí Dios tiene una forma administrativa un poco distinta, por así decirlo, a la forma que conocemos hoy día. Pues Él no nombra reyes, pues Él es rey de ellos, ¿sí? En vez de les nombra sacerdotes. Ellos son los que van a hacer la parte administrativa del gobierno, ¿sí? Y les ordena el diezmo a la nación de Israel, el tributo. ¿Me hago entender? Eso entonces lo vemos en Números 18:21. A ver, ¿quién lo lee? Números 18:21. No, estamos ahí en Génesis. Número 18:21. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por suministro, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ok, entonces miren, ustedes y nosotros como nacionales de un país u otro tenemos unos ministros. Por ejemplo, Argentina tiene ministros como cualquier nación, ministro de Educación, ministro de Agricultura, el ministro de Defensa, en fin. Todos esos ministros a su vez reciben su sustento ¿de dónde? De esos aportes que da la nación, ¿sí? Para que ellos se ocupen en la parte administrativa. Cuando Dios saca al pueblo de Egipto y los lleva al desierto, los establece como nación porque inicialmente ellos eran un montón de esclavos. Eso era lo que eran pues cuando estaban en Egipto, ¿sí? Ellos no tenían todavía estructura nacional como tal. Entonces el Señor los lleva al desierto y los empieza a ordenar como país. Les da leyes, estatutos, ordenanzas. Entre ellas les ordena el diezmo, que era parte de lo que estaban obligados a dar las naciones a su rey. Ahora, el sistema de ministros de la nación de Israel era diferente. Era a través de unos sacrificios rituales a través de los cuales el pueblo se purificaba para acercarse a Dios. Entonces, los levitas estaban en un trabajo continuo, matando animales, el templo tenía que mantenerlo, había que arder la leña día y noche, así que había que haber buenos viajes de leña todo el tiempo en el templo, porque ese fuego no se podía apagar, pues Dios lo encendió. Tenían que ir por leña, cortar leña aquí y allí. Venga, es que yo pequé y la verdad es que trajo un animal, sí, le arrancaba la cabeza, lo ponía en el altar, conforme a todo lo que dice Levítico había que hacerlo. Y por allá un hombre que era rico, que era bien adinerado, no, es que yo quiero hacer una ofrenda holocausto, como David, 2,000 vacas traje. Uy, 2,000 vacas, decía el levita, venga, usted, venga, 2,000 vacas. Había que toda vaca y ponerla en el altar porque ese hombre quiere darle una ofrenda al Señor. Y ese era el trabajo del levita. Así que el Señor les dice, el tributo, el diezmo que es mío, se lo dan a ellos, porque ellos son los que están haciendo el trabajo administrativo, ¿sí? Como se hace en Argentina, en Colombia o en cualquier otro país, que los que administran comen del tributo. Amén. ¿Me hago entender? Amén, amén.
Entonces, ahí donde a veces ciertas personas tienen problemas con esto en la iglesia, pero no lo tienen en su país, ¿cierto? Yo no veo que nadie se queje porque el ministro de Defensa coma del impuesto, pero hay cristianos que se quejan cuando un predicador, un pastor, un misionero come de lo que se ofrece al Señor. ¿Me hago entender? Amén. Amén, amén. Entonces, quiero que podamos asociarlo para verlo con una mente madura. Amén. Y terminamos aquí porque ya el tiempo se nos fue en este otro puntito. Primera de Samuel 8:15. Para terminar de dejarles el concepto que el diezmo es un concepto político más que religioso, ¿sí? Que aunque se ha adaptado en esa forma, es político. Y cuando hablamos de diezmo, hablamos de reino. ¿Qué dice entonces? Samuel 8. Vamos a leer desde más antes, a ver. ¿Qué les dije, Samuel? ¿Qué? 8:15. 8:15. Bien, vamos a leer desde el 13 hasta el 15. A ver, ¿quién lo lee en altavoz que se oiga? Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Ok, 15. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Ok, ¿esto qué quiere decir? Bien, esto sucede cuando el pueblo se rebela a Samuel y le dice, no, es que queremos un rey, queremos uno, así como Argentina que tiene uno, a mi ley. Ah, sí, pero yo soy su rey. El rey de ustedes es Jehová, les dijo Samuel. Amén. No, pero queremos uno que lo podamos ver. Samuel se fue bastante aburrido y oró al Señor y el Señor le dijo, vea, Samuelito, estate tranquilo, no es a usted al que han desechado, Amén. sino a mí, para que no reine sobre ellos. Amén. Pero mándeles este datico. Les mandó a decir con Samuel, vea, él lo que va a hacer es, va a tomar a sus siervas, las va a poner por perfumadoras, va a tomar a sus hijos y los va a poner en caballos al frente para la batalla. Y también les dijo que ¿qué iba a hacer? Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para darle a sus oficiales y a sus siervos. Lo que el Señor les dijo es, ver, ¿sabe qué va a pasar? Le van a tener que diezmar a él también, porque a mí no me van a dar de diezmar. Es decir, los israelitas después de que ellos quisieron rey, le diezmaban a Dios, pero también tenían que diezmarle a Saúl, ¿sí? ¿A Saúl para qué? Para dar a sus oficiales y a sus siervos, porque un gobierno para mantener, si todo el país y la gente dice no damos un impuesto, el país se quiebra, se cae. Solamente que el gobierno es bien ágil, ¿no? Porque él siempre supo cómo plantear el impuesto de que estemos obligados. Por ejemplo, la comida sí o sí hay que comprarla. Ahí estamos pagando, entonces. Pero esto pasó cuando ellos deciden poner a un hombre como rey al frente. Ahora el Señor les dice, a él también le van a tener que diezmar, porque él va a necesitar que sostener oficiales y siervos. Y él lo va a pagar de ahí. Con todo y eso, la nación dijo, queremos rey. Así que Dios les puso a Saúl por rey, ¿sí? Y ahora el tributo ya era también el que ordenaba la ley de Moisés y el que ordenaba a Saúl. Concluyendo, no el tema del diezmo porque no alcanzamos a concluir, pero sí lo vamos a concluir la próxima semana para pasar a ofrendas y estas otras y entendamos bien de dónde nace todo esto. Y que nosotros realmente somos un reino. Eso es lo que quiero enfatizar en la próxima enseñanza, ¿sí? Para que nosotros tengamos identidad nacional. Vea, cuando un hermano de cristiano todavía está con esas peleitas de que yo soy de Colombia y que yo soy de Argentina y que yo soy esto, uno todavía le falta ver cuál es la bandera que está sobre nosotros. Amén, amén. Porque nosotros somos una nación, dice la Biblia, Amén. ¿sí? Santa. Somos una nación y sobre nosotros hay una bandera y está teñida de sangre. Amén. Nosotros no somos un grupo de gente por ahí sin cabeza ni pies, gente que se reúne por allá a cantar. No, nosotros somos una nación. Amén, aleluya. ¿Sí? Gloria a Dios. Y eso lo veremos el próximo domingo. Ahora concluyo diciéndoles entonces, este concepto, hermanos, este concepto del diezmo le da estructura a una nación, ¿sí?
¿Cuál es el problema? Que el ser humano siempre pierde el equilibrio. Mire, el Señor estableció el diezmo cuando Él establece su nación hace 3000 y algo de años. Y el diezmo es el diezmo. Sin embargo, aunque en la antigüedad los gobiernos cobraban el diezmo, ¿cuánto pagamos hoy? Porque fue subiendo, ya no era el 10, ya necesitaban para aquello, ya necesitaban para lo otro. Mire, lo que tumbó mi ley este fin de año, por ejemplo, el impuesto país, 30% por usted hacer una compra internacional. Si un vuelo te cuesta $1.000.000 de pesos, tienes que pagar 1.300.000. Ese 30% es impuesto. Y cada vez por aquí, por allí y por allí. ¿Sí? El ser humano tiende a descararse. Bien, el impuesto es algo justo, sí, hay que hacerse, pero siempre el gobierno humano tiende a descararse. El hombre siempre será el lobo del hombre. Porque muchas veces esto ocurre por la corrupción. Si en una nación no hubiera tanta corrupción, el dinero alcanzaría para más. ¿Sí? Pero cuando hay déficits en una nación, entonces, ¿qué es? Iremos donde nos inventamos un impuesto. Ninguna reforma tributaria es para quitarle impuestos al pueblo. Ninguna. En Colombia ya se han hecho como 2 o 3 los últimos gobiernos, no sé. Siempre mirando cómo le ponemos más. Y como el ser humano se acostumbra, hace bulla un día o dos y ya se les pasa y ya ahí quedó. ¿Me hago entender? Pero siempre, hermanos, el ser humano pierde el equilibrio. Dios sigue siendo Dios. Amén. Y mire que Él es justo. Amén. ¿Sí ves? Él es justo y vemos que el diezmo se pronunció hace 3000 años y el diezmo sigue siendo hoy día el Amén, diezmo. amén. Mismo 10. Y ya. ¿Me hago entender? Porque dentro de la iglesia de Dios debe haber integridad. Gloria a Dios, amén. Integridad. Me gustó mucho la defensa que hizo el abogado de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia frente a la información que pedían los de las noticias del problema de los niños. Pero una frase que él dijo que yo la apoyo y que me gustó, y él me dijo, mira, me atrevería a decir, dijo él, la institución más transparente de este país es la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y yo apoyo eso. Porque lastimosamente las instituciones donde no hay temor de Dios, los dineros son turbios, los manejos de las cosas, aquí y allí. Pero nosotros como iglesia, hermanos, ¿sí? Como iglesia, y no hablo de concilio tal, concilio allí, concilio aquí en Argentina, no, como iglesia estamos llamados a ser íntegros y transparentes en nuestras cuentas, en nuestro uso de los dineros, ¿sí ves? Y seguro que alcanza y sobra. Amén. Amén. Vamos a estar de pie, mis hermanos. Vamos a orar dando gracias a Dios y así terminamos.